La acción y el conocimiento se encuentran interrelacionados en cuanto a causa y efecto, de modo que las acciones que realizamos llevan al descubrimiento de nuevas facetas de la verdad y hacen más claras y próximas las ideas referentes a una realidad trascendente. Asimismo, el descubrimiento de conceptos acerca de esa realidad, a través de la autoindagación espiritual y a lo largo del camino del conocimiento, nutre las acciones o la actividad con un sentido y un propósito más elevado. Los beneficios de cada acción son proporcionales a la fe, y la fe es proporcional al grado de conciencia lograda por medio del conocimiento. Para dedicarse a actividades positivas, este constituye un prerequisito esencial. Su búsqueda ha sido siempre el motor de la evolución. Sí, por un momento, podemos abstraernos de la trampa mental de atribuir un comienzo y un fin al tiempo. Percibiremos el fluir eterno de la humanidad y de las infinitas civilizaciones que aparecen y desaparecen, cambian y se transmutan, interactúan o bien se aíslan, pero todos en común, unidas por una misma sed, un mismo objetivo, el conocimiento. Mucho se ha hablado y se hablará del origen, desconociendo en absoluto si realmente ha existido éste. La imaginación humana lo ha planteado todo tipo de posibilidades desde la religión y desde la ciencia, en un intento por demostrar siempre su superioridad conceptual sobre los otros, queriendo erigirse en única referencia y posesión de una verdad irrebatible. Y, por otro lado, el fin de los tiempos, hipotética disolución de todo lo existente, muchas veces acompañada de un juicio y consecuente castigo y la posterior vida en otros planos o estados de conciencia. Si podemos abstraernos de esta trampa mental del comienzo y del fin, y nos sumergimos en el concepto de un continuo presente, de un tiempo real, verificable, el aquí y ahora, entonces nos abriremos a un conocimiento real, positivo, expansivo y carente de subjetividad. El verdadero conocimiento es aquel que nos impulsa hacia lo positivo. ¿Y qué es lo positivo? Es el lugar donde no hay dolor ni sufrimiento, donde la armonía y la paz unifican y disuelven la dualidad y la separación, donde el amor y la compasión son el sostén, a la vez que nutren y construyen. Podemos obtener ese conocimiento a través de diferentes métodos, transmitido. Llega a nosotros a través de aquellos que, a su vez, lo han recibido, y así pasa de unos a otros, perdurando y conservando su pureza original. Podemos observar y reflexionar encontrando respuestas de esta fuente infinita que vive, velada, en nosotros mismos, y también escuchar esa voz universal que resuena en el centro de nuestro cráneo, en el asiento del ánima, compartiendo las explicaciones que buscamos. De un modo o de otro, el conocimiento es un valor que necesita ponerse en práctica a través de la transmisión, de compartir, de dar a otro eso que hemos recibido, hasta que un ser despierte la realidad de su verdadera identidad, como entidad espiritual eterna, infinita y no dual. Habrá vivido en una total oscuridad y sufrimiento, en la ignorancia generada por la falsa identificación y apego a su cuerpo, su entorno, sus posesiones, sus deseos insatisfechos, sus pérdidas y ganancias. El conocimiento constituye la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Lo más maravilloso es que cada ser lo contiene en sí mismo, solo que no lo recuerda. Somos, en esencia, conocimiento, capas y capas de deseos, recuerdos, miedos y apegos nos cubren y nublan nuestra comprensión. Como mencionaba, la acción correcta nos lleva al descubrimiento de nuevas facetas de la verdad, y éstas, a su vez, dan un sentido y un propósito más elevado a nuestras acciones. Del mismo modo, el conocimiento nos nutre y nos prepara para adentrarnos en una dinámica evolutiva que, a la vez, aumentará nuestra percepción y sabiduría. Es nuestra razón de ser evolucionar y expandir nuestra conciencia hacia lo infinito y eterno, disolviendo nuestra identificación con el yo para transformarnos en lo real, en el soy, el ser. La historia se ha escrito y se reescribirá, y en cada interpretación nuevas verdades saldrán a la luz y los viejos mitos serán olvidados. Una y otra vez,
en el tiempo infinito, el ser se ha manifestado y nos ha legado el autoconocimiento, la ciencia de la evolución. Agradezco el esfuerzo y la claridad, con el claro fin de despertar conciencias y arrojar luz en las sombras, para facilitar así el camino a todos los buscadores y a todos los que quieren conocer. 3 años de búsqueda por la trastienda del conocimiento, decidí abordar la historia del hombre y la adquisición de la civilización y, con ella, el conocimiento de una forma holística. Quería exponer cómo había evolucionado a partir de ese gran momento, cuando los dioses deciden intervenir a los homínidos que vagan por las praderas de la zona de Kenia. Se trataba de escribir un tipo de génesis que los Anakim llegan a nuestro planeta aquí, procedentes de Nibiru, y se instalan en las futuras tierras del Edén, hasta su marcha en el siglo VI a.C. Desde mi juventud, en torno a los 19 años, momentos memorables que pasé al servicio de la patria cumpliendo mis obligaciones militares, comencé a preguntarme si, en realidad, el Señor Jesús de Nazaret había existido o si se trataba de un montaje, tal y como aseguraban diversos escritores en los años 70. Aquella primera investigación me llevó a descubrir el mundo apasionante en torno al Maestro de Occidente, como el establishment se había ocupado de falsear una hermosa historia que habían protagonizado los nuevos reyes de Israel, Jesús de Nazaret y María Magdalena. Las gentes de aquellos tiempos, a base de látigo y sufrimiento, acabaron aceptando pulpo como animal de compañía. Pero no solo fue tremendamente grave el hecho de diseñar unas leyes cristianas diferentes a la intención de la pareja real nazarena, sino que, además, se quedó en la cuneta la influencia de la gran diosa Isis, con otro nombre, sobre el propio pueblo de Israel. Con ella, se evaporó el poder de la mujer, y así, el feminismo se convirtió en oscuridad, y el poder del hombre en luz que iluminaba la Matrix. En la búsqueda de María Magdalena y de Isis, me topé con una identidad que no pertenecía al hombre terrenal del planeta aquí. Descubrí que la arena había tapado, por todo el mundo, la historia real de la humanidad. Lo primero fue desgranar la teoría de Darwin y su relación con la evolución del hombre. Fue un momento hermoso para mí descubrir que, si bien en relación con los animales, en general, el trabajo de Darwin era casi perfecto, con el hombre se había equivocado. Los años fueron pasando, leyendo y leyendo una y otra vez y tomando notas y notas hasta que, en mi temprana edad, creí que había llegado el momento de hacer aquello que realmente me gustaba. Aparte de mi amor por el yoga como el camino de la vida necesaria e ineludible, leí el Enuma Elish una y otra vez, con la llegada del gran investigador Zecharia Sitchin en los 80, cuya mirada parece sobrevolar a lo largo de los primeros libros y donde en algunas ocasiones veremos frases y vocabularios al estilo del maestro Zecharia, puesto que para mí sus libros, todos al completo, fueron guías de cabecera y de algunos de ellos era capaz de recitar páginas enteras de memoria, por lo que si algunas palabras recuerdan al maestro, para mí es un honor que así sea. Es mi personal homenaje a un hombre muy poco valorado por el método y la clase científica. Entendí que, una vez despojada la epopeya de la creación de las influencias que ejerció sobre ella el dios Anakin Marduk, el Enuma estaba explicando la formación de nuestro sistema solar. En él, los hombres de los planetas fueron otorgados por unos seres extraños aquí, en honor a sus antepasados y a los que habrían de intervenir en la Tierra. Aquellas apasionadas líneas del Enuma que se leían una y otra vez con la llegada de la fiesta del Akitu son, en el principio, cuando en las alturas el cielo aún no había recibido nombre y abajo, el suelo firme, nuestra tierra, no había sido nombrado. El relato nos dice que nuestra primera madre se llamaba Tiamat, un planeta real situado entre Marte, al que los Anakim bautizaron como Lamu, y Júpiter, nombrado Kishar, el lugar que ahora ocupa el cinturón de asteroides,
que ellos identificaron como cinturón repujado. Aquí sigue la mitad de los restos de nuestra madre Tiamat. Nosotros ocupamos ahora la otra parte, la que los Anakim llamaron Ki y nosotros Tierra. Creí importante esa primera idea. El mismo ADN invadió a unos y otros, esparciéndose en el nuevo planeta por los restos del cinturón y el Nibiru. Significaba que los habitantes de uno y otro tenían unas raíces similares. Esa era la clave para que funcionaran las fusiones entre unos y otros en las praderas de Kenia, y en concreto, en la llamada Casa de la Vida, donde un equipo de 3 Anakim, Ninja, Enki y Ningishida, consiguieron introducir un alma en el Homo, que emitía gruñidos y comía hierba. Un día, de hace más de 300.000 años, en el cual una diosa creó al hombre. Al primer hombre lo creó una mujer. Por entonces, el hombre contaba ya con 2 madres, Tiamat y Nimja. Nos faltaba la llegada de la gran diosa Sofía, la cual, en parte, era esencia de la propia Nimja. Unos miles de años después llegó Isis y tras ella, una segunda intervención sobre el recién creado Homo sapiens. Con ello, la evolución del hombre estaba en marcha, el principio de un camino que, como todo círculo, se abre y se cierra para poder pasar otro peldaño. Más tarde, Isaías nos recordó que llegaríamos al final de un ciclo, donde se pesarían las almas de los hombres. Y sucederá en el fin de los días que el Señor juzgará entre las naciones y reprobará a muchos pueblos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus plantas en podaderas. No levantará espada nación contra nación. Aquel día, el hombre arrojará a los musgaños y a los topos, los ídolos de plata y de oro que se hicieron para postrarse ante ellos. Se meterá en las grutas de las peñas y en las hendiduras de las rocas. Hacía muchos millones de años que el sistema solar estaba configurado, como nuestro Mercurio, Mumu, junto al Sol, Apsu, Venus, Lahamu, la Tierra, Ki, la Luna, Kingu, Marte, Lahmu, Nibiru, Marduk, Júpiter, Kishar, Saturno, Anshar, Urano, Anu, Neptuno, Ea y Plutón, Gaga. Los 12 comandaban el sistema, cada uno con una historia y con unas posibilidades, pero solamente en Nibiru y en Ki se desarrolló la vida en toda su amplitud. Antes, llegó a su apogeo en el planeta Marduk, dado que en Ki los santuarios habían interrumpido la evolución natural del hombre. Luego, se inició en Lahmu, pero sucedió la gran hecatombe. Hace más de 12.000 años se evaporó la atmósfera y las aguas se ocultaron bajo la tierra del planeta rojo, en forma de hielo eterno. Nuestra historia es un hecho esotérico y a la vez holístico, que se determinó a partir de la caída de la diosa Sofía. Hablando en términos espirituales, aunque más que caída, se habría de hablar de descenso necesario. Los Vedas, que por cierto ya existían cuando llegó Mesopotamia, nos dicen que la materia primordial con la que se realiza la creación de la Prakriti, lo que viene a significar el inicio del día cósmico. Esta sería constituida por 3 cualidades específicas, llamadas gunas. La diosa Sofía se transforma en 3 tipos de energías. De todo ello se habla ampliamente en el libro. Al concebir la historia de forma esotérica y holística, las energías celestiales de la llamada Eva celestial, Sofía, se encarnan en la diosa Isis y en la Madre Divina, es decir, en Inanna y Nimja. Después vendrán las madres de Baki y María, el matrimonio sagrado de Jesús de Nazaret y su consorte Miriam, la Magdala, el primero como receptor de la perla, la segunda como conocedora del todo. En el libro, de modo escueto, dado que la historia completa del planeta Ki y del hombre ocuparía ingentes volúmenes, se pretende relatar desde la formación de nuestro sistema solar y la llegada de los Anakim hasta la creación del hombre. Este adquiere la civilización y con ella el conocimiento, pero también, al pasar los años, abandona el camino de los dioses, le marcan y se enfrenta a su futuro,
tras haber ejercido el libre albedrío a su manera. El libro se divide en dos partes. La primera es un relato cronológico de nuestra historia, y la segunda está consagrada a los grandes artífices del hombre, Isis, Tot, Krishna, más el gnosticismo como conocimiento y el requerido libro del fin, que cierra el ciclo del libro del principio, colocado en el primer tomo. Al dios de la sabiduría no se le dedica un apartado específico, dado que se encuentra a lo largo de todo el libro. El ciclo comienza con aquel Enuma Elish, la Nabu Shamanu, Shaplitu, Amatum, Shuma, la Kakrat, hasta los tiempos finales, la llegada de Sofía al planeta Ki, el desembarco de los dioses Anakim y el arraigo de conocimiento en el hombre. La verdadera historia de la humanidad no ha sido revelada de forma total y completa. Desde aquel triste día en el que los dioses abandonaron la tierra, el hombre ya no ha recibido conocimiento alguno, aparte del que él mismo se ha procurado. Así, el camino por el cual debía transitar, esa senda espiritual de elevación o ascensión del alma, queda recluido a unos pocos senderos, algunos de los cuales se han conservado intactos desde que los Anakin los depositaron en manos del hombre, como es el caso del yoga. Otros permanecen en poder de unos pocos, de forma velada para los no iniciados, que la mayoría de la población del planeta ignora. Desde que era una gran mujer chilló, por encima de los estandartes romanos, la verdad contra el mundo, este grito de guerra fue sepultado junto a las mujeres, como cenizas en el fuego consumió, y la reina Boadicea se retiró a las tinieblas de Avalón, gritando a las nubes, Igir, Erbin y Ibid. Aquel intento de José de Arimatea para construir un nuevo reino, basado en el camino del gnosticismo ancestral, se esfumó, y de Avalón apenas quedan souvenirs para los turistas. Antes del año 300.000 a.C., el hermano del dios de la sabiduría diseñó una estación espacial y la situó en la órbita de Ki. En la historia se la conoce como disco solar o Shekinah. En estos tiempos, los Anakim de las minas de oro de Sudáfrica se rebelaron, y Enki propuso que los homínidos pasaran de ser animales al nuevo Adán. Con ese objetivo, llegó la intervención de la Madre Divina, la diosa Nimna. Esta, ante los grandes dioses, sostuvo un bebé de sapiens y gritó: «Mis manos lo han hecho». Aquel primer Lulu lo creó una mujer venida de otro planeta, la cual fue conocida como Ninti o Mari. Después de ella y de su equipo, intervinieron las diosas creadoras, que eran 7, las cuales alumbraron 7 homos de cada sexo. Sus nombres también quedaron grabados en las tablillas cuneiformes que el hombre, en la historia, ha pasado por alto. Ninima, Sushiana, Nimada, Nimug, Ninmug, Musardu y Ninguna. Sucedió la intervención de la diosa Damkina, consorte de Enki. Alumbró a una hembra a la que llamaron Tiamat, la primera compañera de Adamu. La primera pareja fue expulsada del Edín por parte de Enlil y se marchó a vivir a la zona de sus creadores, en el Apsu. Este fue mal traducido y mal ubicado, y se transcribió en los textos del hombre posterior como el inframundo. Dio lugar a una terrible confusión, el asimilarlo al infierno. Casi 200.000 años después, surgió la segunda pareja de hombres, como fruto de otra intervención sobre el género humano, Adapa y Titi. Con los 4, la Biblia hizo una fusión y los llamó Adán y Eva, y allí comenzó de verdad nuestra historia. Con los 2 tomos de Génesis, la llegada de la diosa, se hace un relato resumido desde los primeros momentos celestiales hasta el retorno de los dioses Anakin, que habrán de conformar una nueva civilización. Ellos, antes de marcharse, lo dejaron dicho y explicado a los diferentes sacerdotes y profetas. El texto de la primera parte se centra en el desarrollo de los Anakim y sus relaciones con el hombre, hasta el diluvio universal que determinó el otorgamiento de la civilización a la humanidad. Este acontecimiento no fue provocado por los dioses, sino que éstos lo previeron.
El que estaba al mando de la misión en la tierra prefirió ocultarlo a los hombres y dejar que perecieran, dado que consideraba que no habían caminado hacia el conocimiento. Su hermano, nuestro Dios de la sabiduría y padre de Noa, intervino de forma clandestina y organizó la salvación de la humanidad. Miles de años después, los llamados patriarcas y matriarcas compartieron las claves de todo el desarrollo social. Los primeros lograron anular a la mujer y hacer de ella un objeto que habría de caminar al lado del hombre. Ellos nos conectan el diluvio con la marcha de los dioses en el siglo VI a.C. En el segundo tomo se describen de forma suscita las grandes aportaciones de los responsables de otorgar la civilización y el conocimiento al hombre. Enki, del cual se habla a lo largo de todo el libro. 1. Isis, nuestra bella Inanna. Thoth, el arquitecto y escriba divino. Krishna, la primera gran reencarnación divina. La llegada del conocimiento, concretado en el llamado camino. El libro del conocimiento o gnosticismo central. Y el libro del fin cerrarán el gran círculo. Todo visto dentro de ese gran arco que se concluye con la marcha de los Anakim y el regreso a su planeta. Pasado el tiempo de un ciclo, ellos sabrán de regresar y pesar el alma del Homo sapiens.